hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del canon del Antiguo Pacto, de las escrituras del Antiguo Pacto. Hay una divergencia entre los cánones católico romano, ortodoxo oriental y protestante. Mientras que el canon católico romano indica que son 46 libros, el canon protestante indica que son 39 y el canon ortodoxo oriental en algunos casos indica que son 50 o 51. Ahora, ¿cuál de los tres está en lo correcto? Si entendemos que son las escrituras del Antiguo Pacto, llamado comúnmente Antiguo Testamento, entonces el pueblo que recibió esa revelación, el pueblo al que esa revelación fue originalmente dirigida, es el pueblo que debió determinar cuáles son los escritos sagrados. En este caso, el pueblo judío, la iglesia del Antiguo Pacto. Muy bien. Entonces, este pueblo judío, a través de sus maestros, a través de sus rabinos, ellos determinaron ya desde el siglo II antes de Cristo qué libros estaban dentro del Antiguo Pacto, de manera definitiva. Porque, por supuesto, primero se estableció la ley, los libros que conforman la ley, luego los libros que conforman los profetas y luego, por último, los libros que conforman los escritos. El canon judío tiene estas tres partes, estas tres secciones: ley, profetas y escritos. En total son 24 libros. Ahora, entonces, ¿por qué el canon protestante son 39 libros si el contenido es el mismo? Lo que pasa es que en el canon judío, el libro de los 12, en el canon protestante se divide en 12 libros, mientras que para el canon judío es un solo libro. Igualmente, hay libros que en el canon protestante se han dividido en dos, pero en el canon judío es solo uno. Por eso esta diferencia en la cantidad, pero el contenido es el mismo. Pero entonces, ¿por qué el canon católico romano añade 7 libros más? ¿Por qué el canon ortodoxo oriental añade aún algunos libros más? La respuesta está en que el canon católico romano y el canon ortodoxo oriental admitieron los libros llamados apócrifos. Apócrifo viene de escondido, algo que está escondido. Los judíos, a los libros que eran considerados de utilidad religiosa, pero no estaban en la categoría de sagrados, ellos los escondían, ellos los dejaban a un lado. Entonces, de ese escenario nace el término apócrifo, que fue un término usado por Orígenes y que luego lo recoge Jerónimo. Estos libros apócrifos fueron traducidos cuando se tradujeron los escritos sagrados del hebreo al griego. Probablemente estuvieron en la Septuaginta, pero no hay una seguridad completa. Se presume que estuvieron en la Septuaginta porque el Codex Alexandrinus, que es un documento del siglo V, contiene los libros apócrifos. Y el Codex Alexandrinus está basado en la Septuaginta. Pero la Septuaginta, en su versión original, no se sabe si contuvo o no los libros llamados apócrifos. Estos libros, ¿cómo llegan a estar dentro de la lista de libros sagrados en el cristianismo? Pues bien, esto se dio de manera paulatina y posterior. La primera lista de libros sagrados para el cristianismo se dio en el año 170 aproximadamente. Y en esa lista, para los escritos del Antiguo Pacto, no hay ni uno de los libros apócrifos, ni uno solo aparece. Luego ya a finales del siglo IV aparecen en las listas los libros apócrifos. Entonces, ¿qué ocurrió entre el año 170 y finales del siglo IV? ¿Por qué ahora sí aparecían los libros apócrifos? La respuesta es que
empezó a circular la llamada traducción Vetus Latina. La traducción Vetus Latina no es una sola traducción, es un conjunto de traducciones, muchas veces solo de algunos fragmentos del Antiguo Testamento en el latín, y esta traducción provenía del griego. Y por lo tanto, ellos tradujeron no solamente los libros sagrados, sino también libros apócrifos. Y esa traducción empezó a popularizarse en la iglesia. Por eso es que empezaron a usarse los libros apócrifos dentro de la iglesia, y por eso es que como resultado en las listas de finales del siglo IV en Cartago y en Roma ya aparecen estos libros apócrifos, pero en la primera lista del año 170 no aparecen. Los escritores cristianos del siglo II, como Justino Mártir y Teófilo de Antioquía, no los mencionan en ninguna de las citas que ellos hacen del Antiguo Testamento, que son variadas. En el Nuevo Testamento hay aproximadamente 300 citas del Antiguo Testamento. Y en ninguna de esas 300 citas aparece una sola cita de los llamados libros apócrifos. La única cita de un libro extra bíblico que aparece de forma explícita en el Nuevo Testamento se da en la carta de Judas, y no es de un libro apócrifo, es de un libro pseudo-epigráfico, es del primer libro de Enoc. Entonces, si los libros llamados apócrifos no aparecen en las escrituras del Nuevo Pacto, no aparecen en ningún escrito de los padres apostólicos del siglo I y II, no aparece en la primera lista de libros considerados sagrados por los cristianos, que fue hecha en el año 170 aproximadamente, entonces aparecen luego por la traducción Vetus Latina. Ahora, hay algunos que quieren justificar la inclusión de los llamados libros apócrifos porque indican de que habían dos canos, digamos, en disputa para los judíos. Uno era el canon palestino o palestinense y el otro era el canon alejandrino. El canon palestinense era más corto y el canon alejandrino era más largo. Bueno, aquí hay dos errores. El primer error es pensar que el canon palestinense recién se solidifica, recién se determina en el año 90 en el llamado Concilio de Jamnia. El Concilio de Jamnia, que fue una reunión de rabinos, de maestros judíos, no determinó el canon. El canon ya estaba determinado desde el siglo II a.C. Lo que hizo fue confirmar, ratificar la canonicidad de algunos libros que estaban en disputa, específicamente Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El libro de Esther, por ejemplo, todavía siguió en disputa aún después del llamado Concilio de Jamnia. Entonces, el canon ya estaba en vigencia en el año 165, entre el año 165 a 150 a.C. aproximadamente, no en el año 90. Ese es el primer error. Considerar de que habían dos canons en disputa y que en el año 90 recién se definió el canon palestinense. El segundo error es no entender de que los judíos de Alejandría dependían teológicamente de Palestina. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que dentro de la Iglesia Católica Romana, cuyo centro es Roma, ellos indiquen algo y una iglesia en Perú, la Iglesia Católica Romana en Perú, diga, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros tenemos nuestra propia visión y tenemos nuestra propia lista de libros sagrados. Eso sería ilógico, sería absurdo. Ellos, los alejandrinos, los judíos alejandrinos, ellos no iban a estar en contra de las decisiones que tomaban los judíos de Palestina, que era considerado el centro espiritual del judaísmo.
Entonces, no hay un canon alejandrino. Lo que hay es adición de algunos libros que eran considerados útiles, edificantes, pero que no eran considerados sagrados por los judíos. La mayoría de estos libros tuvieron su original en hebreo, el cual se ha perdido. Y algunos sí estuvieron escritos desde el inicio en griego. Ahora, estos libros, ¿por qué entonces la Iglesia Católica Romana los pone al mismo nivel de los otros libros? Si es que el mismo Jerónimo dice en la Vulgata que él está traduciendo estos libros, pero que él afirma que estos libros no tienen el mismo valor de los demás libros. La razón es teológica, la razón es de polémica. La Iglesia Católica Romana los reafirma en el Concilio de Trento porque en ciertos pasajes de algunos de estos libros apócrifos se encuentran doctrinas que podrían validar la oración a los muertos, que podría validar la justificación por obras y que podría validar la intercesión de los santos. Entonces, en la polémica entre la Iglesia romana con los reformadores protestantes, a ellos les convenía elevar la autoridad de estos libros para de esa manera su posición tomar mayor peso. Es cierto de que la mayoría de la iglesia leía estos libros, sí, al igual como lo hace actualmente la iglesia anglicana y la iglesia luterana. Ellos siguen leyendo estos libros, pero indican claramente que no tienen el mismo valor de los libros sagrados. Entonces, los judíos determinaron en el siglo II a.C. cuáles eran sus libros sagrados, 24 libros que coinciden exactamente con el canon de la Biblia protestante. Ni el canon católico romano, ni el canon ortodoxo oriental son correctos porque siguen el llamado canon alejandrino, que en realidad nunca existió. Lo que existió fue una colección de libros religiosos que se fueron añadiendo paulatinamente y que formaron la Septuaginta o fueron añadidos posteriormente a la Septuaginta. No era la idea de que era otro canon. Ahora, Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta, la llamada Septuaginta, sí, por supuesto. Pero eso no valida los libros que presuntamente estaban incluidos en esa colección, porque ellos nunca lo citaron. Entonces, el decir que porque usaron la Septuaginta implica necesariamente de que estaban validando la colección de libros incluidos en la Septuaginta es un error. Y el segundo error es presumir que esos libros estaban en la Septuaginta. Puede ser que hayan sido incorporados posteriormente. Muy bien, amados hermanos. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Y ya en un segundo video vamos a hablar un poco más de cada libro apócrifo y por qué es bueno o no es bueno leerlos. Que el Señor les bendiga y por favor, si les gustó el video, coméntenlo, denle like. Aquellos que no están suscritos al canal, suscríbanse para que de esa manera haya mayor visibilidad del contenido. Que el Señor les guarde y hasta una próxima emisión.